Mi nombre, es decir, soy Ulchavita Boñi, significa corazón de la semilla en el agua de vida. Soy parte de una comunidad indígena renaciente del altiplano cundiboyacense, cordillera oriental de Colombia. Mi función es la semilla, extender y cuidar la semilla. Mi función es extender un camino, un cultivo de la semilla humana. Soy muisca renaciente, es decir, un ser y un pueblo que renace después de lo que pasó desde 1492. Y ahora venimos, después de renacer, a proponer un acuerdo con todos, un acuerdo especialmente con la cultura occidental. Venimos a compartir el tesoro que no se vio, pues solo se trajo el oro. Bueno, en la tradición se dice que todo es semilla. En nuestra tradición grande, o sea, la tradición de la familia, gran familia Chibcha, que incluye a la gente de la Sierra Nevada, todo es semilla. La vida es semilla y todo se mueve en semilla. Los seres humanos son semilla, es decir, son semilla de la creación, son semilla de Dios. Como toda semilla, la semilla tiene un diseño, tiene un plan. Y por lo tanto necesita un orden, una organización que le permita despertar su plan y desarrollar su diseño. Los seres humanos tenemos por lo tanto un diseño original y ese diseño es Dios en nosotros. Vinimos a esta tierra a generar una experiencia de conciencia y de experiencia en correspondencia con ese conocimiento, con esa conciencia. Por lo tanto necesitamos una organización, un orden, un método que permita que ese plan, ese diseño se pueda desplegar. Parece hoy que la única semilla que quedó abandonada, porque no tiene un método, porque no tiene camino, es la semilla humana. Es decir, que hoy hace muchos esfuerzos, pues son semillas sembradas en las piedras, en la maleza, que hacen ingentes esfuerzos para desarrollarse y se agotan en el esfuerzo. El drama de una sociedad destejida, hoy, como dicen los abuelos del Amazonas, caída en el pozo de la nostalgia, en el pozo de la tristeza o de la depresión, es una demostración de que los seres humanos sencillamente perdieron o olvidaron un camino. Los seres humanos, básicamente en la cultura occidental, que decidieron por su libre albedrío abandonar conocimientos antiguos, una cultura del espíritu que les permitía avanzar y desarrollar ese plan, ese diseño. Hoy ese camino se olvidó y al no estar ese camino, pues el resultado consecuente es una vida de sufrimiento, de conflicto permanente, que no nos permite movernos en movimiento, y ese movimiento es un movimiento en espiral, es decir, un camino evolutivo que nos permita pasar de un estado a otro y que de esa manera podamos cumplir nuestra función en la vida. Es decir, hoy vemos un escenario de una sociedad que no tiene ningún apoyo para los seres humanos, pues son seres humanos que se redujeron a un cuerpo y solo están reducidos a la sobrevivencia, pero no al desarrollo y al conocimiento de sí mismos como el cuidado de sí mismos. Todo es un método. Si tenemos un método, tenemos las posibilidades de lograrlo. Ese método, o por lo tanto ese camino, existió. Las culturas antiguas, y hay referencias en todo el mundo de que existieron culturas antiguas que tenían claro ese método y lo aplicaban, y eso permitía un alto desarrollo del ser humano. En el caso de nuestra América, pues en muchos pueblos indígenas, en algunos, tenemos que decir no todos, pues también hemos entrado en un proceso de estructuración, incluso antes de la llegada de los españoles, pero que después se reforzó con la llegada de los españoles.
Sin embargo, quedaron núcleos y se han mantenido núcleos de conocimiento antiguo que son una reserva para toda la humanidad. Es decir, gente en las selvas amazónicas o gente como la gente de la Sierra Nevada, arhuacos, cowis, huivas, que todavía mantienen ese conocimiento y una reserva para la humanidad, para poder resolver las respuestas y las dolencias que sufre la humanidad hoy en el presente. Entonces yo me dedico a compartir ese diseño, es decir, hay un camino, hay un diseño. Ese diseño es un diseño en espiral que sintetiza las dimensiones básicas del ser humano, que sintetiza el hecho de que somos seres humanos que vivimos en experiencias de pensamiento, que nos movemos en una acción del pensar, seres humanos que tienen las posibilidades sensibles para desarrollar una conexión profunda con el misterio, seres humanos que viven experiencias emocionales, seres humanos que se mueven en cuerpos. Por lo tanto, eso nos muestra que hay que desarrollar esas áreas de la vida. Y si desarrollamos esas áreas de la vida de una manera sintética, pues formamos un mapa espiral de la vida, que es una síntesis integradora y que nos permite reorganizar todas las informaciones que hay hoy, todas las estrategias y tecnologías que salen alrededor de la espiritualidad, pero que hoy están desintegradas, están desconectadas, ¿no? Hay demasiada información y parece que el propósito se hubiera perdido. Pues no se sabe cómo ubicar todo eso, con el riesgo de que quedamos perdidos en los medios y el propósito se pierde. La espiral recuerda que desde su centro el propósito siempre será uno y es único para toda la humanidad. Es retornar al estado de unicidad, al estado de la plenitud, al estado de la unión. Y no importa el camino que se haga, lo importante, ni la forma, lo importante es lograr restituir ese estado, el estado de la comunión, el estado del indios. Como la tradición indígena, sí se habla, en la tradición indígena en Sudamérica, de que sí hubo contacto con otros pueblos antiguos, o sea, la gente de los otros lados. Eso fue mucho antes de la llegada de los españoles. Lo que se sabe es que eran encuentros acordados, eran encuentros concertados, de comunicación permanente que había entre las antiguas sabidurías. Y que obviamente pues no era que todos llegaran, sino que llegaban algunos. Normalmente lo que se dice es que llegaban sabedores, o sea, gente sabia, representante de otros pueblos que llegaban ahí, como todo, a intercambiar, ¿no? A intercambiar, a conversar, a comunicar qué estaba pasando en otras partes del mundo. Todo eso porque se concibe en el origen, en el mundo indígena se habla de la ley de origen, siempre. Y esa ley de origen tiene que ver con que hay un orden original diseñado por el Gran Espíritu o por el Hijo del Gran Espíritu. Y ese diseño original tiene que ver con una organización múltiple o multidiversa de la humanidad. Es decir, donde se pensó y se reveló, se manifestaron muchas formas culturales, muchos caminos culturales, muchas tradiciones, y que esas tradiciones a la vez están ubicadas en territorios particulares. Y todo eso es gestado desde un origen, de un diseño original. Así que en el mundo indígena dice que lo que los seres humanos tienen que hacer es respetar y cuidar ese origen, ¿sí? Ese diseño original, que dice que la humanidad no fue gestada ni fue hecha homogénea, es decir, no era una cultura homogénea, sino era una infinita diversidad como existe en la selva, es decir, la expresión de las selvas en el Amazonas
es la expresión de una infinita diversidad que interactúa mutuamente, y esa interacción es la que hace su riqueza. O sea que en el mundo antiguo cada pueblo tenía sus historias, sus mitos, sus tradiciones, su lengua, sus formas culturales, sus prácticas espirituales, etc. Y a la vez a cada pueblo le correspondía cuidar su lugar, cuidar un territorio. Es como un gran tejido de un gran territorio que sería el planeta, donde había pueblos y culturas dedicadas a cuidar ese origen y ese lugar en el territorio. Y cuando una cultura desaparece, entonces hay una parte del orden de la tierra que queda sin alimentar, porque es un gran tejido, ¿no? Y si desaparece una cultura, pues la ausencia de esa cultura y el conocimiento que contenía, más la función que cumplía en el territorio, entendiendo que el territorio no es la referencia a una organización biofísica, sino a un orden más profundo, de unas energías más sutiles, que forman un gran tejido, como el tejido puesto en los yogis de las chakras, ¿sí? Como el cuerpo está organizado en miles de puntos energéticos, ¿sí? Que son varios, según el conocimiento del yoga, del Hatha Yoga, que tiene sus lugares más preponderantes en los 7 chakras, pero no son solo 7 chakras, sino hay muchos otros lugares de alta concentración de energía. Eso forma un tejido, y cuando hay una falencia en un lugar, pues se genera un desequilibrio. Eso siempre se cuidó, entonces por eso es comprensible que siempre hubo grandes encuentros en la humanidad, ¿no? En América se dice que uno de esos lugares para la gente de América era encontrarse en Teotihuacán, por ejemplo, ¿sí? Pero indudablemente tuvo que haber habido encuentros entre la gente que vivía en Europa, en África, en Asia, que se juntaban con los de América y que se visitaban mutuamente para reafirmar. Es decir, el encuentro con el otro diferente a la vez reafirma mi propio conocimiento. Y no era porque alguno iba a convencer al otro que es indebido, porque eso es alterar el orden original, sino porque compartía, comunicaba e informaba qué está pensando en mi territorio y cómo se pueden apoyar mutuamente, ¿no? Por lo tanto, sí es comprensible y natural que hubo esos intercambios antes de la llegada de los españoles, pero eran obviamente de un alto conocimiento. Ahora, la presencia de seres mitológicos que son a la vez regeneradores existen en todas las tradiciones indígenas, pero como es una cultura universal, entonces hay que entender el planeta como una gran cultura. Lo que nos dice es que hay seres especiales, y eso está concebido también en la tradición indígena, que vienen de vez en cuando, que son hijos del cielo, que vienen a recordar a los seres humanos y a reforzar por si acaso hay alguna desviación, es decir, reforzar un conocimiento. Y esa historia existe en todos los pueblos indígenas. Y la referencia a lo que sería el conocimiento en el mundo occidental son los Cristos, ¿no? Son los avatares. Y por tanto esos Cristos ya van más allá de la cultura particular. O sea, contienen una comprensión fundamental de toda la humanidad. Vienen en ciertos lugares y cada 2000 y pico de años aproximadamente para recordar a la humanidad, ¿sí? Un principio, ¿sí? Y reafirmar, ¿no? Claro, en los pueblos indígenas quedó como mitos o como leyenda, entonces por eso no se entiende. Creo incluso que alguna vez escuchábamos con los Sioux Lakota la historia que efectivamente en ellos existía ese recuerdo de que vendría un hijo del Gran Espíritu, y ese estaba esperándose para animar, ¿no? El fortalecimiento de la cultura y recordar los consejos y los conocimientos antiguos. Cuando escucharon que había todas las señales de que en este lado del mundo había llegado y que lo mataron, que además llegó y que lo mataron, pues ellos decían que pues, se sorprendían, que era muy loco, ¿no? Nosotros lo hemos estado esperando y resulta que llegó en el otro lado, pero lo mataron, ¿sí? Eso confirma pues que sí, esa historia existe y existió.
Ahora, eso lo que nos dice es que lo que hay que avanzar en la humanidad hoy es restaurar un camino antiguo, o un orden antiguo, que es que cada pueblo le correspondía un territorio y un conocimiento, y esa múltiple diversidad es un gran conjunto de conocimiento y sabiduría en el planeta. Cuando se pierde, entonces es una pérdida para todos. Ahora, en la historia, digamos, lo que sabemos es que ha habido una desestructuración en muchas culturas y en muchos pueblos, como decía antes, pero sí hay algunos pueblos que mantienen toda la estructura, el sistema cultural completo, como existió antes de la llegada de los españoles. Y eso en América son muy pocos, son algunos. A partir de eso, pues ellos han cuidado todo ese conocimiento para la humanidad, pues recuerdan que es un sistema, es un conjunto de conocimientos y de prácticas que están tejidos y que permiten orientar y ordenar toda la vida de los seres humanos, recordándoles que Dios está en ellos y que el camino es hacer un camino de conciencia y de exploración de sí mismos, o sea, de Dios, conociéndose en esta experiencia material y en esta experiencia en la tierra, avanzando como una sola gran familia, diversa, un principio de unidistinción, y avanzando como una gran familia con el espíritu de la tierra, y junto con el espíritu de la tierra, pues con todos los seres no semejantes a nosotros, que son la otra gente, que es la gente que está en el mundo natural. Y por lo tanto, pues vamos juntos, ¿sí? Y nuestra debe ir juntos en el camino de retorno a nuestro origen. Hoy surge de la memoria antigua de nuestro pueblo, en el caso de la familia Chibcha, que comparte la misma gran familia con los Cogis, Huivas y Arhuacos de la Sierra Nevada, y nosotros que estábamos en el altiplano Condillo boyacense, en la cordillera oriental de Colombia, donde existe un lugar muy particular en el mundo, un ecosistema que es el páramo. El páramo es un fenómeno muy particular en el planeta, pues son montañas y montañas lagunas que por estar en la zona equinoccial, o sea, donde el sol está vertical al planeta, se convierten en los lugares y las lagunas más altas de la Tierra frente al sol. Eso significa que es un lugar donde efectivamente todos los cuantos de energía que vienen del cosmos entran más directamente a la Tierra y se siembran en las lagunas. Y eso es el páramo, es decir, es un lugar de recarga de energía e intercambio de energía. Y se convierte en esa manera en el lugar donde el cielo se enamora de la Tierra, o donde el cielo copula con la Tierra para generar nueva vida. En ese lugar pues surge la memoria antigua del principio de Chiminigago, que es un principio, fue el principio de la manifestación, fue la fuerza que se desprendió del gran espíritu Chim, que es la totalidad, y Chiminigago es la fuerza hijo que se desprendió en un camino de autoconocimiento del gran espíritu. Eso generó un movimiento y un sonido que gestó la vida, una danza y un canto que empezó a manifestar y a revelar la vida que hoy conocemos. O sea que hay un principio que es el principio de la espiral como movimiento de origen de la vida. Pues todo se mueve en un principio en espiral. Este principio estaba contenido en las malocas, en las casas tradicionales nuestras. Y hoy se plantea como una síntesis que dice básicamente que los seres humanos nos movemos en 4 órdenes, 4 conocimientos: conocimiento razonado, capacidad de pensar, de discernir, el orden del pensamiento, que se expresa a través de la palabra. Pero hay una dimensión original o de origen en la realidad que recuerda el origen antes de la creación, y es que todo estaba en pensamiento. Como el ser humano, esa imagen, creado a imagen y semejanza, tiene el mismo poder, crear desde el pensamiento, lo cual sugiere que hay que aprender a ordenar el pensamiento, tener conciencia y tener gobierno de los pensamientos, si queremos vivir bien.
Por otro lado, hay una manera directa de conocer la profundidad de la existencia de la vida, y eso lo hacemos a través del silencio. Por eso hablamos de un conocimiento silencioso, que a través de prácticas desarrolla una intuición y una sensibilidad alta de comprender de manera total e integral la realidad, y eso no está mediado por el pensamiento. Por lo tanto, hay que desarrollar la capacidad y practicar la capacidad que está ahí en inmanencia, pero que se desarrolla a través de prácticas. En ese caso, de una manera sintética, prácticas de silencio o actividades básicas, que son muchas donde no pensamos. De otra parte, todos los seres humanos aprendemos en nuestra vida a partir de emociones. La comprensión de la vida está ligada a emociones que tenemos, y esas emociones se vuelven la memoria de la vida. Esa memoria se transmite después en patrones o información o patrones de pensamiento. Por lo tanto, esto nos dice que tenemos que tener cuidado y responsabilidad de las emociones que impactan nuestra alma, que es donde aprendemos. En la historia de los seres humanos que se ausentaron de un camino de sabiduría, hemos devenido en un mare magnum de emociones traumáticas, desastrosas, compungidas, que nos ha generado tristeza y unos impactos muy profundos en nuestra alma. Entonces necesitamos limpiar esa historia. Por eso hay una metodología que es limpiar y barrer la historia personal, y en adelante crecer en la capacidad de tomar atención y concentración, vigilancia en cómo nos alimentamos de emociones más limpias, más sanas, experiencias emocionales más positivas. De otra parte, nos movemos en un cuerpo, o sea, que nos movemos en una organización energética material que se establece a través del cuerpo, y por lo tanto nos dice que hay que tener un cuidado y una cultura del cuerpo físico, que básicamente es cuidar nuestra energía y alimentar y acrecentar la energía del cuerpo. Significa que hay que recuperar una sabiduría del comer, el dormir, el trabajar, de hacer el sexo, etc. Finalmente, todo eso nos desarrolla un mapa espiral que tiene un centro, que se sustenta en un centro y que termina en un centro, y ese centro es que desarrollemos de nuevo una inteligencia y una conciencia relacional, es decir, la conciencia y por lo tanto la vivencia de que la existencia del ser es la existencia de la unicidad, y eso se expresa en una manera muy concreta y práctica, y son las relaciones entre los seres humanos, y eso termina siendo el centro y el propósito de la existencia. Pues el amor ya no es una metáfora ni es una expresión simbólica, sino que es una experiencia concreta que se vive en las relaciones entre los seres humanos, que serán por lo tanto relaciones de unicidad, y es lo que le da vida a la vida. Si no sucede así, pues entramos en el camino del dolor y de la enfermedad. La espiral entonces se convierte en un mapa sencillo, sintético, de estar cuidando esas áreas de nuestras vidas y aplicarlas diariamente, en todo momento, en todo lugar y en todo lo que hacemos, para poder despertar ese estado de Dios en nosotros, que está ahí, esperándonos.